empezamos con la grabación y empezamos también con la clase, nuestra primera clase. Ok. Entonces, ya como les he mencionado, el primer tema a tratar viene a ser básicamente los tópicos modernos en ingeniería electrónica, en este caso, circuitos para 5G. Y dentro de lo que es la descripción de la asignatura, tenemos básicamente aplicar los principios de ingeniería electrónica al diseño de sistemas 5G, desde elementos pasivos y activos hasta análisis de sistemas de medida modernos para sistemas 5G, adquiriendo la competencia de publicar resultados en revistas indexadas. ¿Ya? Es un proyecto que tiene un nombre bastante grande y también bastante genérico, y lo vamos a empezar a atacar de diversos ángulos. ¿Ya? He recibido una pregunta de su compañera Lisbeth que nos indica, ¿hay simuladores 5G? La respuesta es, lo escribo en el chat y lo hablo también en oral, ¿no? Sí, hay simuladores para 5G. Esto lo vamos a tocar posteriormente, pero pueden buscar en Google, si desean en este momento, la palabra Keysight, Pathwave y 5G, ¿no? Solamente va a ser la respuesta en síntesis, ¿no? En síntesis Keysight es el nombre de una empresa que produce de telecomunicaciones, que produce todo lo que son software para el diseño de sistemas 5G, y uno de estos software que se utiliza viene a ser Pathwave, ¿ok? Pero Pathwave no es solamente para 5G, sino es en general de todos los sistemas de telecomunicación. Cuando hablamos de 5G es de que le mete la señal de 5G, el tipo de modulación, la frecuencia, la potencia que utilizan los dispositivos de 5G. Entonces, referente a la cuestión que si es gratis, yo he seguido un curso con ellos hace unos cuantos meses y permiten hacer ellos contactos con universidades, la empresa misma, Keysight, de manera que puedan ofertar productos de este tipo a precios promocionales para universidades. ¿Ya? No he escuchado de versiones gratuitas, pero sí de promociones para universidades. ¿Ya? Porque Pathwave es grande, pero dentro de esta gama de prestaciones que tiene Pathwave, ellos pueden abrir un espacio, unas librerías para que podamos trabajar nosotros con sistemas 5G y testearlos en simulación. ¿Ya? Entonces, es contactar con Keysight, no pedir únicamente Pathwave, sino pedir la opción que ellos ofrecen para 5G, pero para obtener precios reducidos para universidades. ¿Ya? Entonces, esa viene a ser un breve paréntesis, ¿no?, a esta pregunta de su compañera. Muy bien. Cerrado este tema, continuamos, ¿no? Lo que vamos a enseñar en este curso viene a ser, primero, cada uno de estos puntos está repartido en las semanas que vamos a hacer. Lo que quiere decir que hoy día, la primera semana, vamos a hacer la introducción a sistemas electrónicos, introducción. La siguiente semana vamos a ver diseño y simulación de amplificadores de microondas para 5G, atacándolo todo desde el punto de vista de la electrónica. Luego vamos a hacer diseño y simulación de antenas para 5G. 5G, como había mencionado antes, es un término grande, bastante complejo. Como saben, no sale de un momento a otro, es trabajo de varias empresas, varios años, tiene muchos componentes, se puede analizar desde diferentes puntos de vista. Nosotros estamos viendo solamente unos pequeños aspectos de 5G, que son las partes electrónica y radiofrecuencia, ¿no? Y en la semana última vamos a ver sistemas de medida experimentales usados en la industria para circuitos de 5G, ¿no? Entonces, espero que este curso sea de su utilidad y que se pueda generar papers que sean publicados en revistas indexadas. Muy bien. Danilo nos dice se cortó el audio. Ludwig nos dice está normal. Está bien, por favor, si alguien tiene algún problema, a lo mejor que se entrecorta en su lado, digamos, en su casa, etcétera, normal, hágamelo saber, tome el micrófono cualquiera y dígame, profesor, aquí se ha entrecortado, repita por favor, y yo con todo gusto, ¿ya? Porque a veces el chat es un poco lento en el sentido de que yo escribo, envío el mensaje y el mensaje no llega en el mismo momento.
el mensaje tarda a veces 5 segundos o más, ¿no? En llegar, y a veces ya pasó la interrupción o ya repetí. Entonces la interacción con micrófono es altamente deseable, ¿ya? Muy bien. Entonces veo que ya acaba de llegar, por ejemplo, pues el mensaje que había escrito anteriormente, ¿no? Sí, hay simuladores para 5G, Keysight, nombre de la empresa, Pathwave, el producto, y 5G la opción, ¿no? Y hay que contactarlos para que puedan ofrecer precios atractivos por universidades, ¿no? Entonces, estos son los 4 puntos que vamos a tocar estos días, ¿ya? Entonces, vamos a ver a continuación los primeros puntos del tema, ¿ya? Un segundo, voy a dejar de compartir. Vamos a buscar otro archivo. Ok. Muy bien, entonces vamos a buscar el archivo y vamos a compartirlo. Ok. Ok, y lo que están ustedes viendo aquí es un libro electrónico que dice Haciendo Ingeniería en el Mundo de 5G, diseños y vistas de medidas, ¿no? Entonces, este es un libro que justamente lo he conseguido a través de Keysight, ¿no? Ustedes pueden ver aquí en la parte inferior eh, el nombre de la empresa, ¿no? Que lo produce. Aquí está Keysight Technologies, ¿no? Es una empresa transnacional norteamericana que trabaja en diseño e implementación de 5G. Entonces, como vamos a poder ver, este libro es un libro que en principio está en inglés, pero que lo vamos a utilizar nosotros como una referencia. Sí, evidentemente les voy a pasar el libro, ¿no? Lo vamos a subir en un break, digamos, a mitad del curso, a la mitad de la hora, es un pequeño break de 2 o 3 minutos. Ahí les voy a subir el libro, ¿no? Para que todos lo puedan ver en el aula virtual. ¿Okay? Muy bien, entonces este documento es interesante porque nos habla, vamos a ver el índice aquí, los contenidos, ¿no? Dice la promesa 5G, un overview de 5G NR. NR significa New Radio, nuevo radio, y por radio hace referencia a radiofrecuencia. Y nos da dentro de los capítulos, ¿no? Cuál es el espectro, qué es el Massive MIMO, el beamforming, un test over the air, ¿no? Son conceptos que son genéricos, ¿ya? Es necesario saber. Y nos dice, bueno, metrizando la complejidad de 5G en dispositivos y chipset. O sea, estos se preocupan por saber cómo se va a fabricar el 5G. O sea, los dispositivos electrónicos, cómo se tienen que hacer para que funcionen para 5G. ¿Ya? Ese es un poco el desafío, ¿no? Que nos presenta este libro, nos da soluciones para acelerar la innovación en 5G. Luego nos dice, speeding time to market for 5G base stations. O sea, dice, acelerando el tiempo para el mercado de 5G, porque esto mueve, de hecho, millones de dólares en todo el mundo, y acelerando la comercialización. Bueno, son bastantes temas que el libro aborda, son 183 páginas que habla de diferentes aspectos, eh, y bueno, lo voy a subir. Sin embargo, es necesario empezar en una primera clase de este tema, partiendo del supuesto de que el público asistente es un público heterogéneo, ¿no? Con diferentes especialidades, ¿no? De diferentes campos. Entonces, en primer lugar, es bueno empezar por definiciones y conceptos básicos, de manera que podamos uniformizar y poco a poco orientar el enfoque del curso al punto específico en concreto que viene a ser la parte electrónica para los sistemas de 5G. Muy bien, entonces, dicho esto, voy a pasar a la presentación de las diapositivas para poder abordar este primer tema. ¿Ya? Un segundo, por favor. Muy bien. Entonces,
tenemos esta introducción al sistema 5G. Y antes de empezar, es necesario también ver desde el punto de vista académico, ¿no? Cómo se va a evaluar en el curso. En el curso se va a dejar un trabajo final en formato paper, con el objetivo de presentarlo a una revista indexada, y vamos a tener pues las clases grabadas. ¿Ya? Muy bien, entonces eh, vamos a continuar con la pregunta, ¿no? Este es un tema de moda, ¿no? ¿Qué es 5G? Entonces, aquí hay una parte que es bastante interesante, que es esto, es más. Es mucho más que la siguiente generación de 4G. O sea, no es el mismo salto que se ha dado de 2G, 3G, 4G, ¿no? Este salto no es simple, es un tema que rompe muchos paradigmas. Entonces vamos a ver estos paradigmas que oculta 5G o del que trata 5G, ¿no? Uno de estos paradigmas es el que se conoce como la computación en el borde de la red. Y aquí hay palabras interesantes, ¿no? Tenemos la palabra red, tenemos la palabra borde y tenemos la palabra computación, ¿no? ¿En qué sentido? Porque esto es un término en inglés, ¿no? Es computing on the edge, en el borde de la red. Entonces, ¿qué significa eso? De que la red, ¿no? Ya no, o sea, la red LAN, WAN, etcétera, cualquiera que ésta sea, no va a ser el conjunto de dispositivos que van a transmitir o recibir información, sino que van a prestar servicios, ¿no? La red va a prestar servicios. Entonces, ese es un paradigma, ¿no? Es algo que se va a hacer dentro de la 5G. Luego, 5G se va a beneficiar de tecnologías de virtualización, lo cual quiere decir que se puede programar la funcionalidad de los elementos, ¿no? Redes virtuales van a ser utilizadas por la 5G para mejorar sus prestaciones. Luego tenemos nueva interfaz radio. Del punto de vista de velocidad, hablamos de velocidades superiores a los 10 gigabits por segundo y de latencia alrededor de los 10 milisegundos, ¿no? Entonces, simplemente para dar una explicación con términos sencillos, cuando hablamos de velocidad, estamos hablando de unas unidades de medida que lo dicen todo de ello, ¿no? Bits por segundo, ¿no? La unidad mínima de información y hacia los bits. Entonces, mientras este número sea más grande, pues tenemos transmisión y recepción de datos de manera casi instantánea. No solamente para subir, bajar archivos, sino también para correr aplicaciones en background mientras estamos hablando, conversando o realizando varios procesos en paralelo en nuestro dispositivo móvil. Y la palabra latencia está referida a la demora. La demora de extremo a extremo en un sistema de comunicación. Desde que yo envío mi información hasta que el receptor captura y hace algo, todo eso viene a ser una latencia. Y se está haciendo una propuesta de que esta sea menor a 10 milisegundos para 5G. 10 milisegundos, lo que es casi imperceptible. Ustedes pueden encontrar seguramente en noticias información donde, para resumir o para dar un ejemplo concreto de todo esto, hay información donde han hecho uso de los Google Glass, ¿no? Los lentes de Google, ¿no? Que utilizan la realidad aumentada, para poder probar que dos futbolistas utilizando Google Glass pueden ver cómo un balón se mueve, siempre y cuando este balón tenga sensores, y patear este balón, un futbolista hacia el otro, sin equivocarse. O sea, el hecho que la cámara de Google Glass capta el balón, el sensor del balón, cuando el sensor se está elevando, el futbolista está viendo no al balón, sino al sensor que está colocado en el balón, reacciona a su pie, el cuerpo humano tiene una reacción también en el orden de los milisegundos, patea la pelota, el otro señor agarra, lo recibe, etc. Todo eso, estos futbolistas lo han experimentado
sin demora. O sea, para ellos utilizar el Google Glass, que utiliza procesamiento digital de señales, para reconocer el balón, ver probablemente la temperatura del otro jugador y a la vez patear la pelota, es un proceso en el que el cuerpo humano reacciona en el orden de milisegundos, y con 5G la latencia es menor a ese intervalo, entonces se puede jugar, ¿no? Gracias a esa tecnología, ¿no? Y también está orientado a industrias verticales en el sentido de que eh, ya hace muy poco un ingeniero de nuestra universidad, el ingeniero Augusto Arce, había compartido un video en el grupo de WhatsApp donde había dicho que en China la gente ya no va a trabajar a las minas por la pandemia, sino desde sus casas ellos van operando las grúas, las montacargas, equipos enchancadoras, etcétera. Quiere decir que en empresas de tipo minero, donde probablemente una demora de medio segundo es crítica, y tendría que ir un operador humano para ver con sus propios medios, y que no haya un error de medio milisegundo, de medio segundo, porque puede caer una piedra o puede deslizarse un aparato importante. Ahora ya con esa 5G que tienen en China, pues ya se puede hacer todo este trabajo sin ese riesgo, sin esa demora del 0.5 segundos, gracias a esa latencia que está en el orden de los milisegundos, ¿no? De los 10 milisegundos. Entonces, eh, otro ejemplo de industria, de decir que 5G está orientado a industrias verticales, es de que, o sea, 5G no es, para 5G el ser humano no es necesariamente el usuario final. O sea, no es la persona que tiene su celular que dice 5G y que ve internet y se descarga videos rápidos y películas, eso no es 5G. Es una parte pequeñita de 5G. Entonces, eh, yo creo de que cuando uno dice orientado a industrias verticales, ¿no? Estamos hablando de que en este caso empresas de fabricación de automóviles que utilicen Industria 4.0, donde se ve una revolución en la automatización de procesos industriales, ¿no? 5G va a servirle a la Industria 4.0 para que esta Industria 4.0 se pueda ejecutar de forma remota y haya comunicación de gran cantidad de datos, si es que se necesita, con una latencia mínima, de manera que satisfaga todas sus necesidades. Otro ejemplo donde se necesita latencias mínimas es en el caso de vehículos autónomos. Y hablamos de vehículos autónomos los que no tienen chofer, o sea, que se conducen solos. Entonces, estos van a hacer uso de 5G porque trabajan necesariamente con baja latencia, ¿no? El tiempo de reacción del ser humano en frenar cuando ve un perro cruzando la calle está en ese orden, ¿no es cierto? Y si queremos hacer un vehículo autónomo, por más que les pongamos sensores, actuadores, cámaras, intentemos hacerlo todo con la tecnología que tenemos actual para controlarlo de forma remota, si lo controlamos con la tecnología actual de forma remota, va a haber una demora, probablemente más de 0,5 segundos, y eso va a ser en perjuicio de esta industria, ¿no? También tenemos la tecnología M2M, es Machine to Machine Communication. En su despliegue real será dado cuando esté habilitada la tecnología 5G. Entonces, muchos nos preguntamos, ¿no? Cuando uno pone en Google Internet 5G, dice, ya hay en España, ya hay en Bilbao, en Biarritz, en Barcelona, en Estados Unidos también hay, en el estado de no sé qué, lo ha implementado la empresa Vodafone, y ahora en la China también hay. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Que hay o no hay? ¿No? Es como el Internet de las cosas, ¿no? ¿Hay o no hay Internet de las cosas? Entonces, en este caso, para esta tecnología en concreto de 5G, ha habido avances y se están haciendo prototipos y pruebas, y empresas privadas lanzan sus propios 5Gs, pero todavía no están cubriendo los estándares que los organismos internacionales fijan. Los organismos internacionales fijan lo que se llama KPIs, que viene a ser las especificaciones técnicas mínimas que tiene que cumplir la 5G en realidad. Ahorita se cumplen algunas, otras no se cumplen. Entonces todavía no está estandarizado. Tiene que llegar un punto en el que todo esté estandarizado, de manera que todos los fabricantes digan, sí, pues este es el verdadero 5G que queremos todo, y ahí pues ya se va a hacer el lanzamiento oficial de esta nueva tecnología. Entonces lo que hay son prototipos, son códigos propietarios, sistemas propietarios de operadores y empresas de tecnología
que lo lanzan en diferentes puntos geográficos, evidentemente con autorizaciones de los estados. ¿Okay? Pero evidentemente todavía es un tema de investigación y donde se hace mucha innovación. Muy bien. Entonces, ahora hay un video introductorio aquí que es muy interesante y yo lo voy a pasar y voy a ir haciendo pausas porque es necesario explicar algunas de estas partes en inglés al castellano y otra parte ya lo dejaremos para que ustedes lo puedan revisar con más claridad. Les voy a dejar de compartir la pantalla un segundo para poder configurar el audio. Vale, un segundo, por favor. Muy bien. Ok. Entonces, procedo a compartirlo. Un segundo. Delivers faster speeds and more functionality to our smartphones. 1G brought us the very first cell phones, 2G let us text for the first time, 3G brought us online, and 4G delivered the speeds that we enjoy today. But as more users come online, 4G networks have just about reached the limit of what they're capable of at a time when users want even more data for their smartphones and devices. Now we're headed toward 5G, the next generation of wireless. It will be able to handle 1,000 times more traffic than today's networks, and it'll be up to 10 times faster than 4G LTE. Just imagine downloading an HD movie. Ok, un término que es importante reconocer de aquí, que ha dicho de que va a ser 10 veces, nos va a permitir alcanzar 10 veces mayor la transmisión de datos que LTE. Pues en electrónica, cuando hablamos de un progreso significativo, estamos hablando de una mejora de por lo menos 10 veces en alguno de los parámetros de transmisión. Movie in under a second, and then let your imagination run wild. 5G will be the foundation for virtual reality, autonomous driving, the Internet of Things, and stuff we can't even yet imagine. Entonces, ha dicho, 5G va a ser el pilar, los fundamentos, los cimientos de Internet de las cosas, vehículos autónomos, machine-to-machine communication, etc. Es el fundamento. But what exactly is a 5G network? The truth is, experts can't tell us what 5G actually is because they don't even know yet. But right now, there are 5 brand new technologies emerging as the foundation of 5G. Millimeter waves, small cells, massive MIMO, beamforming, and full duplex. Okay. Acaba de decir, incluso los expertos no saben bien cómo va a funcionar 5G, porque son muchos campos involucrados. Ondas milimétricas, microondas, smart cells, o sea, ya no es estaciones base grandes, sino pequeñas. Massive MIMO, que significa múltiples antenas. Beamforming, la capacidad de que el patrón de radiación de antenas se mueva de derecha a izquierda vía software. Transmisión full duplex. Recordemos, señores, de que, bueno, yo me recuerdo, yo estuve hace poco un congreso virtual donde ha mencionado, no existe ni un ser humano en el mundo que sepa exactamente cómo funciona un teléfono celular de los que tenemos actualmente en nuestro bolsillo. Antes era fácil encontrar una persona que sepa cómo funciona una computadora, una 486, un Pentium, uno con el conocimiento de electrónica, de computación, de software y mecánica, podía saber cómo funciona la computadora íntegramente. Pero para el teléfono celular intervienen tantas personas, son tantas disciplinas en paralelo, computación, la parte de redes electrónica, mecánica, materiales, que no se sabe. Y para 5G es peor, o sea, son campos tan diversos y tan profundos que una sola persona no va a saber todo, pero sí podemos integrar la comunicación de uno con otro, hacer una buena cadena de comunicación
y los progresos de un área y el otro área finalmente van a dar lo que queremos, ¿no? Que es un sistema de comunicación fiable, veloz y de baja latencia. First up, technology number 1, millimeter waves. Your smartphone and other electronic devices in your home use very specific frequencies on the radio frequency spectrum, typically those under 6 gigahertz. But these frequencies are starting to get more crowded. Carriers can only squeeze so many bits of data on the same amount of radio frequency spectrum. As more devices come online, we're going to start to see slower service and more dropped connections. The solution is to open up some new real estate. Okay, lo que acaba de decir es que ahorita todo lo que es comunicaciones inalámbricas funciona entre 3 kHz y 6 GHz, pero eso está saturado, ¿no? No solamente por radio, televisión, Wi-Fi, sino por todas las aplicaciones que hay. Entonces, hay que mirar a frecuencias superiores, entre 6 GB y 300 GB, porque aquí está vacío, o sea, aquí tenemos espacio. So researchers are experimenting with broadcasting on shorter millimeter waves, those that fall between 30 and 300 gigahertz. This section of spectrum has never been used before for mobile devices, and opening it up means more bandwidth for everyone. But there is a catch. Millimeter waves can't travel well through buildings or other obstacles, and Muy bien, entonces dice, ¿qué hacemos? Bueno, como todo está topado y queremos que en Internet de las cosas todos los objetos se comuniquen entre sí vía inalámbrica, todos los objetos del mundo, entonces no podemos trabajar donde ya está topado, tenemos que migrar hacia frecuencias superiores, donde nadie trabaja. Pero el problema es que si transmitimos datos entre 30 GHz y 300 GHz, que es lo que se conoce como ondas milimétricas, estas no se propagan bien. Encuentran una pared, se chocan, ya no penetran, como la onda de radio, ¿no? La onda de radio penetra pues por los techos, por las paredes, por las ventanas, pero estas ondas milimétricas tienen ese problema, y vamos a ver otros. they tend to be absorbed by plants and rain. To get around this problem, we'll need technology number 2, small cell networks. Today's wireless networks rely on large, high-powered cell towers to broadcast their signals over long distances. But remember, higher frequency millimeter waves have a harder time traveling through obstacles, which means if you move behind one, you lose your signal. Ok, entonces dice aquí, ahorita uno sale a la calle y ve estaciones base. Las frecuencias a las que trabajan ahorita son frecuencias pues, que están mucho más bajas de las ondas milimétricas. Entonces, llegan lejos, pasan los árboles y todo lo demás. Pero si a esa estación base le metemos ondas milimétricas para trabajar con los nuevos equipos de Internet de las cosas, 5G y esto, no va a llegar, va a chocar con los árboles, no va a llegar muy lejos. ¿Qué hacemos? Small cell networks would solve that problem, using thousands of low-power mini base stations. These base stations would be much closer together than traditional towers, forming a sort of relay team to transmit signals around obstacles. This would be for cell phones. 2G let us text for the first time. 3G has never been used for signal. Small cell networks would solve that problem, using thousands of low-power mini base stations. These base stations would be much closer together than traditional towers. Ok, entonces lo que acaba de decir aquí Forming a es sort bien of relay sencillo, team to ¿ya? Dice mini base stations, que significa de que cuando venga la 5G no vamos a usar por una estación base con muchas antenas para transmitir lejos, no. Dice que tienen que ser varias estaciones base, pero pequeñitas, que se van a llamar las Pico Base Station, y que van a estar más cerca una al lado de otra. ¿Cuánto más cerca? El otro día comentaba un ingeniero que trabaja en un operador de telefonía aquí en Arequipa, pero no sé si es claro Movistar, y decía cada 2 cuadras. Sí, y eso concuerda con la literatura. También leyendo, de hecho, sí, cada 300 metros. Sí, cada 300 metros, señores, va a haber una Pico Base Station que va a ser encargada de transmitir los datos en ondas milimétricas para evitar la atenuación por obstáculos. Ya, es lo que se está pensando. transmit signals around obstacles. Ojo, pero las base station grandes, o sea, la antena que ven en el centro, va a seguir existiendo, porque siempre necesitan como una especie de nodo central a quien conectarse, ¿no? Pero la distribución, bueno, va a estar pues en cargo de las Pico Base Station. This would be especially useful in cities. As the user moved behind an obstacle, his smartphone would automatically switch to a new base. Okay? The mobile phone will automatically switch to a new Pico Base Station. Significa, el teléfono celular de esta persona, del usuario, automáticamente va a cambiar a comunicarse con otra Pico Base Station cuando se vaya alejando de la anterior. Entonces, solito el teléfono va a ir buscando con quién conectarse, ¿ya? Porque van a trabajar con pocas potencias. Station in better range of his device, allowing him to keep his connection. Next up, technology number 3, Massive MIMO. MIMO stands for multiple input, multiple output.
Today's 4G base stations have about a dozen ports for antennas that handle all cellular traffic. But massive MIMO base stations can support about 100 ports. This could increase the capacity of today's networks by a factor of 22 or more. Of course, Okay, entonces va a aumentar el número de antenas, ¿no? Es necesario recordar, bueno, o ilustrar un concepto básico. Siempre que escuchemos la palabra MIMO, que se pronuncia MIMO, significa Multiple Input, Multiple Output. Para el caso de telecomunicaciones significa múltiples antenas para transmitir y múltiples antenas para recibir. Y ahorita lo va a mencionar el video, pero el video va a decir de que lo que pasa es que en ondas milimétricas la señal se parece cada vez más a la luz. Ya no es como una estación de radio, radio melodía, que pones tu antena y te transmite la redonda a varios kilómetros, sino que en estas ondas milimétricas, de 30 GHz para arriba, la propagación es casi como la luz, es como enviar un rayo láser. La antena apunta a un lado y es como que la onda electromagnética va solamente para ese lado y no lo propaga en todas direcciones. Entonces, por ese lado se necesita ponerle más antenas para que la señal, la poca señal que nos llegue, la podemos captar más, ¿no? Y si hay alguna atenuación, alguna reflexión, con más antenas seamos capaces de recoger esas ondas reflejadas y poderlas decodificar. Entonces ese es un concepto que se denomina Massive MIMO. massive MIMO comes with its own complications. Today's cellular antennas broadcast information in every direction at once, and all of those crossing signals could cause serious interference. Which brings us to technology number 4, beamforming. Beamforming is like a traffic signaling system for cellular signals. Instead of broadcasting in every direction, it would allow a base station to send a focused stream of data to a specific user. This precision prevents interference and it's way more efficient. That means Ok, entonces dice, pero la antena para 5G no es una antena cualquiera, ¿ya? Porque si uno pone una antena cualquiera, esa antena va a enviar la información, pues, dependiendo de la antena, ¿no? Un poco de forma unidireccional, la puede ser un poco directiva, pero al menos lo que uno conoce es de que la antena puede ser una antena isotrópica o unidireccional, irradiando en todas las direcciones por igual, con el fin de hacer broadcast y llegar a la redonda, a varios sitios donde yo quiera llegar. O puede ser direccional, una antena Yagi, ¿no? Que apunta y tiene su lóbulo, su patrón de radiación, pero el problema es que hasta ahorita lo conocemos como fijo. Yo hago una Yagi y tiene su lóbulo fijo, a un lado. Pero para 5G, ese lóbulo no tiene que ser fijo, ese lóbulo tiene que variar. Tiene que moverse de un lado a otro. A medida que yo tengo mi celular y me voy caminando por la calle, mi celular con su antena integrada tiene que ser capaz de cambiar su lóbulo de radiación, su patrón de radiación lo tiene que cambiar, y ese patrón de radiación tiene que apuntar hacia la Pico Base Station más cercana. Eso se llama beamforming. Vía software, ahora, las antenas tienen la capacidad de cambiar su patrón de radiación. No vamos a estar pensando a estas alturas en poner la antena Yagi o una antena directiva cualquiera y mecánicamente girarla, ¿no? Con un motor de paso, giro la antena para que apunte donde yo quiero, no. Tiene que ser vía software, ¿no? Utilizando las técnicas de Software Defined Radio, ¿no? Radio definido por software. Entonces, las antenas para 5G tienen que ser especiales, casi como que están vivas, como que ellas solitas ven hacia qué lado van a recibir la señal, ¿no? Y eso se puede hacer con ciertas técnicas que vamos a estudiar posteriormente. Pero en la figura aquí nos muestra, ¿no? Eso, ¿no? Que el patrón de radiación o el lóbulo de radiación va a ser variable. stations could handle more incoming and outgoing data streams at once. Here's how it works. Say you're in a cluster of buildings and you're trying to make a phone call. Your signal is ricocheting off of surrounding buildings and crisscrossing with other signals from users in the area. A massive MIMO base station receives all of these signals and keeps track of the timing and the direction of their arrival. It then uses signal processing algorithms to triangulate exactly where each signal is coming from. Ok, este semaforito, que es el Pico Base Station, va a recibir señales de esos tres móviles, de esos tres dispositivos móviles, que van a ser señales que, como pueden ver, que van a rebotar en las paredes de los edificios, algunas van a rebotar en las ventanas, otras van a ser absorbidas por los árboles, pero este señor, como va a combinar inteligencia artificial con el beamforming, va a captar cada uno de estos paquetes o estas informaciones que le llegan inalámbricamente y va a saber de quién es. Este señor va a tener el tipo de antenas que va a ser capaz de recibir de diferentes usuarios y saber exactamente quién está enviando qué cosa.
and plots the best transmission route back through the air to each phone. Sometimes it'll even bounce individual packets of data in different directions, off of buildings or other objects to keep signals from interfering with each other. The result is a coherent data stream sent only to you. Which brings us to technology number 5, full duplex. If you've ever used a walkie-talkie, you know that in order to communicate, you have to take turns talking and listening. That's kind of a drag. Today's cellular base stations have that exact same holdup. A basic antenna can only do one job at a time, either Bueno, queda un poco más para ver de full duplex, eso lo vamos a dejar para que ustedes lo revisen en su casa. Lo que voy a hacer ahora es responder una pregunta que ha llegado desde el chat. Vamos a ver si lo podemos... Ok. También son antenas en cada casa. Ya. No necesariamente. No necesariamente en el sentido de que si se construye una red de área local en un edificio, pues evidentemente se necesita utilizar estos tipos de access point como los que usamos ahora, ¿no? O sea, por ese lado no hay problema. Pero desde el punto de vista global o desde el punto de vista macro, comunicación en la ciudad me refiero, es un cambio de paradigma porque ya no es las estaciones base que vemos, ¿no?, de Claro Telefonía, sino estas pequeñas que van a estar probablemente en los postes de las calles, ¿no? Cada 2 cuadras en los postes o en algún sitio alojado habrá una pequeña estación base que es de la que estamos hablando, que es la que es el cambio de paradigma que va a utilizar el 5G. Muy bien. Ok, entonces, bueno, ustedes evidentemente con más tiempo pueden revisar ese tema. Vamos a pasar a las diapositivas directamente para ver de otro ángulo este tema. Entonces voy a compartir la pantalla nuevamente. Ok. Sin embargo, es necesario recordar que estamos hablando de telecomunicaciones y telecomunicaciones tiene, así como el cuerpo humano, tiene una forma de ser estudiada y en este caso hay un enfoque que es dado por el modelo OSI. ¿Ya? El modelo OSI nos permite hacer un estudio del sistema de telecomunicaciones en base a 7 niveles, que son los que estamos presentando en la diapositiva, que se denominan capas, ¿no? La primera es la capa física, luego tenemos la de enlace, red, transporte, sesión, presentación y aplicación, simplemente para detallar un poquito los extremos. En la parte física estamos viendo todo lo que son los equipos, ¿ya? Y en la parte de aplicación estamos viendo todo lo que el usuario está viendo, cómo está disfrutando los servicios, todo ello. Y en el medio, pues, de eso, tenemos diferentes cosas. Para aterrizar un poco, porque me parece que es un poco abstracto, ¿no? Física podemos decir los circuitos electrónicos del teléfono celular, ¿no? Luego pasamos por la capa red, la internet. Yo me estoy conectando a un Wi-Fi, ¿no? Me estoy conectando a un Wi-Fi, uso con un amigo que está en la China, estoy utilizando un conjunto de routers, ¿no? Y a través de determinadas sesiones y servicios, finalmente yo accedo pues a la persona con la que me quiero comunicar, ¿no? Entonces, 5G no es solamente el dispositivo electrónico, no es solamente la antena, es también la red, es también el transporte, la aplicación, cómo voy a encriptar los datos que van a viajar para que no me hackeen información. Es todo un mundo. Es como que todo el mundo, todos los especialistas del mundo tienen que trabajar para 5G, porque son todas las áreas del saber que intervienen para implementarlo, ¿ya? Entonces, simplemente para que vean ustedes la magnitud del tratado de 5G. ¿Ya? Es un punto de vista en el cual los ingenieros de redes o los ingenieros telemáticos van a dar sus aportes en todo lo que es la capa de red de transporte, desde el uso de IP versión 6 u modificaciones sobre IP versión 6 hasta nuevos algoritmos de encriptación. Todo eso interviene para 5G. ¿Eh? Entonces, lo que vamos a ver aquí es un poco, ¿no?, de estos diferentes niveles, pero vamos a hacer énfasis en la parte de la construcción de la tecnología a nivel de la capa física para que podamos responder a la pregunta ¿qué, como ingenieros electrónicos, podemos hacer para
tocar un poco 5G, para dar un aporte a 5G, para ver cuáles son los desafíos y por qué ahorita con lo que tenemos no lo podemos implementar. ¿Cuáles son los cuellos de botella que hay? ¿Ya? Muy bien. Y vamos a ver, seguramente a lo largo del curso, al final del curso van a ver ustedes que si queremos construir un edificio, podemos utilizar la geometría para que no se caiga. Podemos poner ventanas especiales, sensores en todo sitio. Pero si no hacemos un cambio fundamental en el ladrillo, en el material que conforma el ladrillo, pues ese edificio no va a tener la calidad que esperamos o la alcanzaremos, pero con un trabajo muy duro. Modificaciones a nivel electrónico, a nivel de semiconductor, son la clave para que todo este edificio que se llame 5G salga de forma eficiente y no se quede solamente en 5G, sino que sea útil también para 6G, 7G y superior. ¿Ya? Tienen que saber de que ya se está estudiando 6G desde hace 2 años. ¿Ya? Entonces, pero nosotros estamos en el curso viendo también, básicamente todo lo que es 5G. ¿Ya? Bueno, entonces ya habíamos comentado, ¿no? Países que ya tiene 5G, hablamos de España, Italia, algunos estados de Estados Unidos, etcétera, y ya se está estudiando 5G, perdón, 6G. ¿Ya? Si uno lee un poco de 6G, pues los parámetros técnicos de 5G los llegan a multiplicar por 10. O sea, si 4G ya es 10 veces o 100 veces mejor que 4G, 6G va a ser 10 o 100 veces mejor que 5G. ¿Ya? Entonces, eso es. ¿Ya? Pero se está estudiando 6G. Entonces, en la primera diapositiva habíamos hablado de computación en la red, ¿no? Y dando un poco más de ideas sobre este término, ¿no? Computation on the Edge. El dispositivo móvil de la persona, que es el emisor, no solamente se va a comunicar con la otra persona receptora, sino también el celular se va a conectar con la red para obtener determinados servicios de ella. Juegos, control de robot, drones, domótica, todo eso en paralelo. En algunas aplicaciones, como domótica en el hogar, había un servidor que se dedicaba al control de robots, pero la latencia era muy elevada. Uno se comunicaba con el servidor con los robots o con los sensores y los dispositivos, pero la latencia era muy elevada. Para el reconocimiento de rostros en aeropuertos, antes se enviaba toda la Big Data, o sea, lo que captaban las cámaras, ¿no? De los rostros de los pasajeros que entran al aeropuerto, a centros de datos remotos, ¿no? Sí, ahora con la computación en el borde, parte de este procesamiento se hace en la red. De esa manera se puede ser más eficiente y veloz en el reconocimiento de rostros y en general en brindar una seguridad al aeropuerto. O sea, el objetivo es reconocer el rostro casi en tiempo real, ¿no? Luego tenemos la virtualización, en la que 5G utiliza arquitectura basada en servicios programados, reemplazando a recursos físicos. 5G puede crear rodajas conocidas en inglés como slices, que permiten un aislamiento lógico. O sea, se puede crear redes virtuales que se utilicen en una industria específica, ¿no? Ahorita vamos a ver una diapositiva que nos ilustra un poco más este tema del aislamiento lógico. El control de la red es independiente de la tecnología de radio utilizada, lo cual quiere decir de que se puede compatibilizar 5G con otras diferentes tecnologías. Hay un término que se conoce como el 5G Core, que es el núcleo de 5G. El núcleo de 5G es el sistema que hace el control de la red independiente de la red de acceso, o sea, de la tecnología. Y se puede hacer diferentes servicios sin inversiones en infraestructura. Aquí tenemos un ejemplo de network slicing, que quiere decir que 5G puede hacer divisiones de la red. Y estas divisiones de la red para brindar diferentes servicios, lo vemos acá. Uno tiene el celular y a lo mejor quiere por un momento
hacer domótica en su casa, pero además quiere controlar su trabajo en la mina, ¿no? Las máquinas que está utilizando en la mina, bueno, él no está en la mina, ¿no? Él está en el campo, pero desde ahí, desde el campo con celular, quiere hacer domótica en su casa y quiere hacer una automatización en una mina. Entonces, pues, el mismo dispositivo va a permitirle hacer una división de esta red. Entonces, esto viene a ser el concepto de network slicing. Luego tenemos una pregunta, bueno, antes de pasar con esta diapositiva, y antes de hablar del network slicing, una pregunta que siempre sale a flote, ¿no? Y es necesario saberla responder. ¿5G va a ser dañino para la salud? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces es necesario responder esta pregunta también poniéndonos en auto si 4G es dañino para la salud, sí o no. También sacando esta pregunta que sale, no sé de dónde ha salido, ¿el COVID ha sido creado por 5G? ¿No? O cuando uno sale por la calle y camina y dice, hay una subestación al lado de mi casa. Esa subestación, ¿no? Hablando de ingeniería eléctrica, ¿no? Transmisión de electricidad, esa subestación que está al lado de mi casa es la que me hace producir dolores de cabeza. Entonces, 5G, pues con mayor razón, se puede pensar así mucha gente, ¿no? Entonces hay que desmitificar, ¿ya? Entonces yo voy a decir dos cosas. Una cosa es la relación, y lo voy a escribir mejor aquí porque yo creo que son cosas que tienen que quedar con palabras escritas. Una cosa es la correlación, ¿ya? Y otra cosa es la relación causa-efecto, ¿ya? Vamos a ver, ¿ya? Para responder esa pregunta del 5G es necesario tener este esquema en la mente, ¿ya? La correlación lo podemos representar así con este dibujo. Y vamos a poner algunos puntitos por aquí, o mejor estos checks acá, ¿ya? Yo tengo en el eje horizontal una variable, y en el eje una variable independiente, y en el eje vertical una variable dependiente, ¿ya? Y yo voy a hacer representar con checks personas que tienen, o bueno, la relación entre dos variables, ¿ya? Y me sale así, tengo dos variables, y tengo esta especie de datos medidos, ¿ya? Datos medidos así, así, más o menos así, ¿ya? Esto es correlación, ¿ya? Tengo una tendencia en una curva con datos medios, así, 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 ¿ya? Así, así, ¿ya? Y otra es la relación causa-efecto. Vamos a dibujarlo aquí. Y otra aquí. Y en esta ocasión vamos a cambiar de color, vamos a poner el verde. Todos mis datos me salen así. ¿Ya? La correlación es esta figura que está aquí. Vamos a ponerlo mejor así. Esa es correlación. Y la relación causa-efecto es esto que está aquí. Si queremos aterrizarlo, correlación es cuando yo hago un estudio, tomo una muestra de una población y digo, de esta población que vive cerca de subestaciones o que tiene el celular pegado en la oreja todos los días de su vida, tal porcentaje de toda esa población, estos han tenido cáncer. Esto sí, esto no, este sí, este no, este sí, este no, este sí. Saco un estudio y me sale pues de que, digamos, ¿no? El 70% ha tenido cáncer. Eso es correlación. Porque si somos más estrictos, ¿han tenido cáncer? Sí. ¿Estaban cerca de la subestación o el celular? Sí. ¿Ya? ¿Y por qué no ha tenido? Si también estaba cerca. La respuesta, porque pueden haber habido otras variables que desconocemos y que hay que ser humildes en reconocer. Desconocemos. La genética, a lo mejor que estaba cerca, además de la subestación, estaba cerca, qué sé yo, digamos, usaba la computadora todo el tiempo, y a lo mejor esos factores se han sumado y han producido eso, ¿no? Pero hay una correlación.
Pero lo otro, causa-efecto, es de que sí o sí lo produce y sabemos por qué. Causa-efecto sería cuando yo digo, sí, una potencia de 5 vatios a la frecuencia de 3.8 GHz coincide con la frecuencia de resonancia del ADN del ser humano, y justamente en el cromosoma 23, como se ha visto en el laboratorio, se produce una ruptura, la cual genera la pérdida de memoria, y se han hecho estudios en animales, en seres humanos, y esa es la razón por la que la exposición a esa frecuencia, a esa potencia, genera Alzheimer en todas las personas que se demuestra. Esa es la relación causa-efecto. Lamentablemente, no se ha podido demostrar hasta el día de hoy que las ondas electromagnéticas sean causantes de enfermedades en los seres humanos. Lo que hay es una correlación, y hay un organismo, que es el organismo, la Organización Mundial de la Salud, que reconociendo esta diferencia entre correlación y causa-efecto, solamente habla de la probabilidad, ¿no? Solamente dice, es probable, ¿no? Probabilidad. Pero no dice si produce, tampoco dice no produce. Dice, existe la probabilidad de que estos fenómenos provocan esta enfermedad. Nada más. Entonces, y eso es lo que hay hasta hoy, hasta el día de hoy, en todo el mundo. Pero como estamos en la era de los fake news, hay evidentemente personas que dicen no afecta, y te ponen ejemplos que no vienen al caso, pero te hacen creer de que en realidad no afecta, porque probablemente hay intereses ocultos. Y también hay personas que dicen sí afecta y ponen ejemplos que a lo mejor se basan en la correlación y que dicen sí afecta. Es como el COVID, ¿no? Uno dice, yo tomo un medicamento Iber no sé qué, ¿ya? O el dióxido de cloro, no importa. Pero a él hecho bien, a él hecho bien, y a él hecho bien. Y es un montón de personas que han hecho bien. Bueno, hay algunos cuantos que no, dicen, ¿no? Entonces sí, pues voy a tomar, ¿no? Y vienen los médicos y dicen, no tienes que tomar porque eso no es medicina, eso... Y viene el comentario crítico por atrás que dice, no, es que ellos están trabajando para las empresas transnacionales que producen los medicamentos y no les conviene, etcétera, etcétera, y se crea todo eso. Lo que sucede es que la ciencia busca la relación la ciencia busca la relación causa-efecto. La medicina busca el causa-efecto, ¿no? Para curar el COVID. El ingeniero o el ser humano busca causa-efecto 5G sobre la salud del ser humano, ¿ya? Y cuando no lo encuentra, ve algún fenómeno que guarda alguna correlación y dice, eso no es. Pero en realidad es que no sea, es que puede ser. Y los científicos tienen que decir, no lo sé, con humildad, no conozco. Existe la probabilidad, ¿no? Porque hay bastantes casos, pero no conocemos. Y bueno, pues para el caso de dispositivos celulares y tal, pues ya entra pues la responsabilidad de cada uno y la actitud con que cada uno lo haga, ¿no? Le digo, bueno, si mi trabajo es virtual y necesito el teléfono celular, me pondré pues los audífonos, ¿no? Por si acaso, ¿no? Entonces, ese es el tema en cuanto al impacto de 5G sobre la salud, y no solamente 5G, de 4G, del tema de las subestaciones y todo lo demás, ¿no? Una cosa es la correlación y otra cosa es la causa-efecto. Causa-efecto es cuando con ecuaciones matemáticas te demuestren de que las ondas alteran tejidos concretos, células concretas, cromosomas, y en laboratorio se ha comprobado eso, entonces ahí es causa-efecto. Pero lo demás es correlación. Entonces, yo he hecho esta reflexión un poquito, porque cuando uno se pregunta de 5G, uno ve pues y dice, bueno, 5G, entonces finalmente, bueno, es un tema que hay que tratarlo con cuidado, que es la probabilidad, pero desde luego los operadores siempre hablan de el SAR, que es el nivel máximo permitido de absorción de radiación, ¿no? Que nos dice, hay unos niveles. Luego hay personas que nos dicen, hay dos radiaciones, las ionizantes, las no ionizantes, y estas, sí, estas no son dañinas, y estas sí, ya, pero sobre las que no son dañinas hace todavía falta hacer más estudios para determinar exactamente si es así o no, porque yo les quiero mostrar, justamente como ingeniero electrónico, cómo estos términos, potencia, frecuencia, de señales de telecomunicaciones, se pueden utilizar para detectar virus, ¿ya? Y para eliminarlos. No para enfermar a la gente, sino para detectar. Y eso es muy importante saber, porque nosotros en el curso vamos a tocar circuitos electrónicos, donde vamos a hablar de voltaje, corriente, frecuencia y potencia, ¿ya? Y yo quiero mostrarles en el mundo cómo se maneja este tema.
Resulta que cuando salió el COVID, voy a compartir otro documento, un segundo. Cuando empezó a salir el COVID, yo me pregunté, bueno, como ingeniero, ¿y qué puedo hacer yo como ingeniero, no? Este es un tema de los médicos. Y agarré y me comuniqué con gente de la sociedad que están viendo aquí. Vamos a ver si lo puedo señalar aquí. Me comuniqué con esta gente de acá, de la sociedad de MTT, que significa Sociedad de Microondas, Teoría y Técnica, de la sociedad de la institución IEEE. Entonces yo tengo contactos y me comuniqué con ellos y les dije, oiga, no hay algo que la electrónica, las microondas, las telecomunicaciones, la tecnología en general pueda hacer para combatir el COVID, ¿no? Entonces me respondieron y dijeron, te vamos a contactar con otras personas para que te envíen los papers que están haciendo referente a los virus, ¿no? Entonces yo me contacté con las personas y me dijeron, mira, utilizando electrónica, nosotros estamos detectando virus. Y en este de aquí es el título de un paper que dice estructuras de resonancia de transferencia de energía de microondas para confinar vibraciones de virus, ¿no? Básicamente, ¿no? ¿Y qué nos dice? Dice que los virus tienen una frecuencia de resonancia, ¿ya? Y resuenan en un modo que se llama acústico, ¿no? Y además este paper ha demostrado que los virus se pueden desactivar con microondas, ¿no? Power switch, bueno, estos son términos técnicos. Desactivar, o sea, uno puede eliminar un virus con microondas, pero o sea, es muy fácil decirlo, pero esto hay que aclararlo. ¿Con qué es esto de desactivar y qué es esto de microondas? ¿No? Porque si no, estamos hablando de nada, ¿no? Entonces, lo que han hecho estos investigadores es esto. Vamos a ver aquí, si me permite. Creo que tengo que cerrar esto aquí. Estos investigadores han hecho un circuito, que es este que están viendo acá, y encima de esta línea es una pista de cobre, nomás que han quemado, ¿eh? Es un circuito impreso y han quemado una pista de cobre. Y encima de la pista de cobre han puesto un filamento muy delgadito con virus y le han metido corriente por un extremo y han medido por otro extremo. Y han medido unos parámetros con un aparato electrónico que es un analizador de redes, y han visto de que este virus tiene una curva de absorción que presenta un pico de esta frecuencia, ¿no? Y tiene una magnitud de campo eléctrico a esta frecuencia de 8 GHz. Entonces, eso se cumple para un virus que es el H3N2. Entonces, con el H3N2 ellos han visto cómo se comporta el virus cuando se le mete esa corriente. Entonces, han visto que para virus diferentes, este pico es diferente, ¿no? Si le meten otro virus que no es H3N2, la curva se mueve para la derecha o para la izquierda. Entonces, se han dado cuenta de eso y han dicho, bueno, lo podemos identificar al virus, podemos saber de qué virus se trata. Bueno, este es el tema técnico que lo voy a pasar, la estructura. Y no contentos con ellos, con detectarlo, perdón, estos señores han dicho, vamos a ver si lo podemos eliminar. Entonces pusieron una antena, esta es una antena de microondas, esta vamos a ponerla aquí, ¿no? Pusieron una antena de microondas, ¿ya? Y con esa antena de microondas empezaron a enviarle una potencia bastante elevada a una frecuencia que es la que están viendo acá, y han visto lo que se llama el inactivation ratio, el radio, la razón de desactivación, que llegaba al 100% casi a una frecuencia de 8 GHz. El virus lo habían colocado en cajitas aquí, dice, ahí abajo dice sample place location. El virus lo habían colocado ahí. Y este cono enviaba esas ondas a esa frecuencia. Entonces, lo que quiero mostrar, este rango de frecuencias de 8, 9 GHz son microondas. Entonces, ¿se va a usar 5G en esas frecuencias? Bueno, la respuesta es, puede ser, porque hasta ahorita hay dos rangos de frecuencias, de la banda de 6 GHz hacia abajo y de unas bandas superiores milimétricas. Pero lo que sí se ha visto es de que en estas frecuencias le mandan señales de microondas y el virus se muere. Entonces uno dice, por un lado, bien, hemos desactivado ese virus. Ojo, este no es el COVID, este es el H3N2, ¿ya? Y ya pues lo han desactivado. Y uno dice, ¿y si el 5G llega a trabajar en 8 GHz, y si el virus lo mata, a lo mejor a mí también me mata, ¿no? Ya pues, pero eso es relativo, porque
el nivel de potencia que han metido por aquí. ¿Dónde está? El nivel de potencia que han metido por aquí, por esta antena, ha sido elevado. No tengo el dato aquí arriba, ¿no? Pero o sea, ha sido elevado y ha sido adrede hasta que muera. ¿Y cómo lo han desactivado? Pues enviándole primero a ver cuántos se desactivan a 6 GHz. A 6 GHz se desactiva el 70%, ¿no? A 12 GHz se desactiva el 40%, pero de hecho todos sabemos de que en 5G va a haber una banda de 6 GHz, ¿no? Y en 6 GHz se desactiva el 70% de los virus, entonces uno dice, pucha, hará mal la salud, sí, no, tal, ¿no? Entonces es un tema controversial, porque puede ser que al H3N2, pues sí lo desactiva, pero al ser humano, a lo mejor no, pues, a lo mejor no le hace nada, porque tiene otras moléculas que tienen otra frecuencia de resonancia, ¿no? Y es un tema de estudio, ¿no? Entonces, evidentemente 5G va a trabajar con mucho menos potencia que esto y evidentemente todavía hace falta hacer estudios para saber si esto va a tener, si tiene un impacto o no sobre la salud, ¿no? Entonces, eh, todo apunta que los niveles que se utilizan ahora en telecomunicaciones no son nocivos para el ser humano. Pero claro, habría que hacer un estudio de varias generaciones y hasta pues, de por lo menos 20, 30 años para ver si no se produce alguna enfermedad en 20 o 30 años, ¿no? Pero al menos aquí vemos de que las microondas pueden ser utilizadas no solo para detectar, sino también para desactivar virus. Con el COVID no se ha hecho pruebas por el momento, o no tengo conocimiento, pero para H3N2 sí se ha hecho, ¿no? Entonces, eso era lo que quería mostrarles. Creo que tengo eh, alguna pregunta en el chat antes de ir a la pausa. Ah, sí, sí, Julio César nos dice, ¿no? Faltaría el estudio de esa frecuencia en nuestro organismo. Sí, claro, faltaría el estudio, ¿no? Es un tema bastante largo, porque uno dice, bueno, esa frecuencia, pero ¿cuánto de potencia? ¿No? Los celulares trabajan con potencia que está en el orden de los picovatios, ¿no? Y lo más probable es que si uno se ofrece voluntario para pasar por ese experimento, tendría que estar prácticamente varios años de su vida expuesto a esa frecuencia, con cierto porcentaje de utilización, y no solamente uno, sino varios. Bueno, es un tema un poco complicado. Y ojo, antes de hacer ensayos en humanos vivos, hay que ir al laboratorio, coger muestra de tejido, y hacer todo un procedimiento, ¿no? Entonces es un tema largo. Ojo, y además, antes de que se inventara el celular, ya había pues la radio, la televisión, que eran las primeras fuentes que nos han bombardeado con señales de radiofrecuencia, ¿no? De estación de radio, AM, FM, todo eso lo tenemos desde 1950 o 40 probablemente, y nadie nunca se ha preguntado los efectos que tienen esas ondas de radio sobre el cuerpo humano, ¿no? Recién ahora, y la potencia que emiten estas estaciones de televisión y de radio son mucho mayores que de las del celular, ¿no? Entonces ahí también hay otra interrogante, ¿no? Que uno tiene que plantearse, ¿no? ¿No? Con las ondas de radio. Muy bien. Entonces, son las 6 y yo voy a hacer una pausa de 5 minutos, no, de 3 minutos, simplemente para grabar el archivo y luego nos volvemos a reunir. ¿Ya? Entonces, una pausa, por favor, de unos 3 minutos y nos volvemos a reunir.